Señor, gracias por tus hijos que te han glorificado con todo su corazón. Porque como sabemos, el hoy es nuestro, el mañana es tuyo, Padre. Sabemos que hoy vamos a darte todo de nosotros. No reservaremos nada para nosotros, porque tú eres el que recibirá todo. Tú eres, Señor. Ahora estamos preparándonos para recibir también el maná espiritual. Ese mensaje poderoso que levanta. Ese mensaje que instruye, que corrige, que redarguye en tu justicia, Padre. Gracias te damos, pueblo de Dios, puede sentarse. Gracias, amado Señor. Gracias, Señor. Porque aunque a algunos nos duelan nuestros pies, pero ahí estamos, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice a tus hijos, los que están acá, los que están en este lugar. Una cobertura especial para ellos, Padre. Que el enemigo no los toque, amado Dios. Que se aleje de ellos, Señor. Porque tú eres grande, fuerte y temible. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Les dejo con nuestro pastor. Gloria al Señor, mis amados. Yo creo que necesite gritar, ¿verdad? Estamos bien, qué lindo poder estar alabando al Señor. ¿Sabe que a veces pienso yo que la alabanza debe ser algo continuo, porque un día estaremos con una alabanza eterna en el reino de los cielos? Y si vamos a Apocalipsis, donde dice que en el gran trono aquel están 24 ancianos sentados, y ellos repiten día y noche, día y noche. ¿Y nosotros cuánto repetimos los domingos? Quizás 2 horas. Y ya estamos pensando en que, ay, no he desayunado, ¿qué pasó? Tengo un trabajo que hacer más tarde. O sea, nos atamos a tantas cosas de este mundo que no dejamos que se suelte la alabanza. Y cuando recién está llegando el fluir, como que rápido miramos el reloj. Hay que seguir con el programa. Somos muy metódicos, somos muy, yo diría, tacaños con el Señor, ¿verdad? Yo estaba entrando en un momento tan precioso de alabar al Señor y dije yo, bueno, ¿por qué no seguimos más? Hay veces que la alabanza tiene que tomar un lugar pleno, porque de eso se trata, llenar el trono de Dios con nuestra alabanza. La alabanza tiene que llegar como un perfume grato. Así decía David, que sea yo como un perfume grato a tus pies, Señor. Que mi vasija se rompa delante del Señor. Y pues, aunque, como decía David, aunque me quede sin voz, como me estoy quedando. Deme un segundo, por favor. No fue a propósito, fue natural lo que pasó. Salmo 98 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Yo le invito a que vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 12, versículo 2. Joshua 12:2. Vamos a empezar a buscar esta palabra preciosa. Quiero decirle que lo más difícil de conquistar no es que Rusia no pueda conquistar a Ucrania o que otro país pueda conquistar a otro. Lo más difícil de conquistar es el alma del ser humano. El alma del ser humano puede llamarse, como se podría pensar, la mente del ser humano, el corazón del ser humano, pero en la Biblia nos habla de un alma, de un lugar. Josué, capítulo 12, versículo 2. Y Josué estaba en una misión grande. Murió Moisés y le fue encomendado continuar con las batallas para llegar ¿hacia dónde? Hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Conquistar para nosotros nuestra alma es conquistar esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque el anhelo es llegar a estar un momento en completa victoria, en completa paz con nosotros mismos y con nuestro Creador. En la palabra del Señor aprendemos de que lo que sucedió en el pasado, en el Antiguo Testamento, son tipo y figura de las cosas que nosotros hemos de experimentar y vivir en lo espiritual. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Amén? Amén. Entonces, les invito a que vayamos a reconocer cómo conquistar nuestra alma. Un joven, para enamorar a una señorita, le trae flores. Ya parece cementerio la casa porque la llena de flores, ¿verdad? Trata de conquistarla, trae de buscar agradarle. Pero nosotros tenemos una misión en común. La misión es conquistar nuestra alma. Y tal vez lo que vamos a pensar el día de hoy es derrotar los últimos 7 reyes que se mencionan aquí en el capítulo 12, versículo 9 de Josué.
Habla aquí Josué y está diciendo que el rey de Jericó, uno, el rey de Jaí, y empieza a nombrar. El total, si usted me ayuda a contar, va a encontrar que son 31 reyes a los que tenía que enfrentarse Josué. Y reyes significan gobiernos, significan dominios, significan sectores territoriales donde hay un control, donde hay un rey. No sé si está muy fuerte este micrófono, ¿me dice? ¿Está bien? A veces pienso que no lo necesito, hermano. ¿Ya? Pero bueno, hay un mandato, hay un gobierno. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, que habitan en las regiones de ¿qué? De oscuridad, de maldad. Pues entonces vamos a reconocer a algunos de esos reyes finales a partir del versículo 21, que vamos a empezar a nombrar a uno llamado Taanak. Joshua 12:21, por favor. 12:21 de Josué. Y ahí vamos a encontrar que ese nombre Taanak significa desconocido. Eso significa el rey Taanak, desconocido. Todos esos fueron derrotados por Josué. Y nosotros, como Josué, tenemos que derrotar ese tipo de reyes. ¿Sabe dónde? No que le diga que se ponga su armadura y vamos a pelear allá o buscar donde hay bronca y vamos a ir a buscar con quién pelear. No, la pelea está aquí adentro, hermano. La gran batalla está aquí en la batalla de la mente. Y precisamente ese Taanak que a veces se pone a querer gobernar nuestra mente, ¿sabe qué es lo que procura? Que desconozcamos y no obedezcamos la voluntad de Dios. Entonces Taanak significa desconocido. Ese especialmente es especialista en hacer que usted desconozca a Dios. Así que cuando usted en su mente empieza a obviar y a decir, ay, ¿para qué seguir esto tan aburrido que es el Evangelio? ¿En qué lío me metí al de aceptar a Cristo? Porque hay personas que llegan a renegar así. Yo no sé por qué estoy aquí en esto. Dice, y empiezan, ¿saben quién es el que está gobernando en ese momento? Es el rey Taanak. Le está impulsando a que usted desconozca a Dios. Y a la vez usted también sea desconocido delante de Dios. O sea, trabaja en 2 vías. Se opone a que usted conozca a Dios y que también interfiere para que Dios no lo conozca a usted. Mira, usted dirá, Dios me conoce a mí. Claro, Él me conoce, pero me refiero que sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, dice un versículo, ¿correcto? Que sea conocido delante de Dios el sentir de tu corazón, que no te sean ocultos, decía David, los pensamientos ni los dichos de mi boca. Entonces, cuando empieza a ocurrir un aislamiento en el que usted se siente seco, solo, es porque ese rey Taanak le está dominando y en su mente le está creando barreras para que no se dé a conocer delante de Dios. Él es nuestro hacedor, correcto. Él nos conoce. Porque hay un versículo que dice la palabra, conoce Dios a los que son de Él y los defiende, a los que son de Él. Pero si usted se deja gobernar por ese Taanak en su mente y en su alma, y empieza a rechazar y a no hacer caso de lo que Dios le pide en su corazón, cuando le habla, oye, hijo mío, dame hoy tu corazón, abre tus oídos, esté atento a mi palabra, porque el Señor así nos dice, ¿no? Sean atentos vuestros oídos a mis palabras, y a veces dice, callen delante de Dios toda la tierra. O sea, hay tantos comandos en los que Dios trata de acercarse a nosotros. Pero ese Dios, ese rey que le vuelvo a repetir, Taanak, que significa desconocido, está luchando todo el tiempo para que usted no sea conocido delante de Dios. ¿Sí? Hay una situación lógica ahí que no permite que el ser humano se desarrolle. Entonces, nosotros tenemos que responder en algo. Tenemos que saber que para que Dios me conozca, tengo que hacer uso de ese número directo que es Jeremías 33:3, ¿verdad? Él necesita escuchar su voz. Él necesita que usted y yo venzamos cuando caigamos en un momento de, no sé, de soledad, en donde no creemos hacia dónde vamos a ir, no sabemos a dónde ir, es porque ese Taanak está ejerciendo una presión para no dejar que surja su voz delante del Señor. Había un hombre que se encontraba en una situación donde prácticamente él decía, ya estoy abandonado. Se llamaba este hombre Jacob. Iba huyendo de su hermano Esaú
y él se sentía que estaba en un lugar totalmente desconocido. Él mismo se sentía que era desconocido. Pero veamos qué dice en Génesis capítulo 35, verso 3. Aquel hombre en algún momento en el camino descansó, ¿verdad? Usted se recuerda que él virtió aceite al final de un encuentro precioso que tuvo con el Señor sobre una piedra. Estoy tratando de hacer que usted viaje a través de la palabra del Señor. 35, 3. Dice acá, 35:3 de Génesis. Y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Aquí está diciendo Jacob, sé que Dios me llegó a conocer y me sostuvo durante el tiempo en que yo andaba en aflicción. Él supo que aunque había ido huyendo por una falta que hizo delante de su familia, de su hermano, Dios todavía tuvo misericordia de él. Entonces de alguna manera él está viniendo a dar a conocer su gratitud a Dios. O sea que en esto de conocer a Dios no es simplemente decir yo conozco a Dios, me lleno de tanto conocimiento y me hago alarde de todo lo que sé de la Biblia. No, se trata de que los demás también conozcan cómo está mi gratitud delante del Señor. Él viene a crear un altar. ¿Para qué? Para decir, en este lugar Dios me respondió un día. Un día en que yo andaba fatigado, angustiado, desesperado, Dios vino y se presentó a mí. Él vino a decir, Dios me respondió cuando aquel rey Canac me pensaba influenciar diciéndome que yo era un total desconocido. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, lo que busca es que perdamos toda identidad. El no ser conocido delante de Dios es perder la identidad. Y nosotros en Cristo tenemos una identidad plena que dice que aquellos que le recibieron son llamados a ser ¿qué? Hijos. Y cuando dice hijos es porque ya tenemos una identidad. Así que si el enemigo trata de ponerle dudas en su mente, usted diga, yo soy hijo y mi Padre me ama. Así como dice el hermano Julio Melgar, que ya pasó la presencia del Señor, porque yo soy su hijo y mi Padre me ama. Ningún Tanán va a venir a decirme que yo soy nada. Porque la palabra del Señor dice que Él me cuida como a la niña de sus ojos. Que Él quiere conocerme más. Que Él quiere entrar en intimidad en mi vida para que entonces haya una relación tan íntima, tan pura, en la que usted pueda reconocer que Dios en su momento más crítico va a estar presente como estuvo con Jacob. Él vino y creó un altar. ¿Qué es crear un altar? Es preparar una atmósfera de adoración a Dios, un lugar donde usted plenamente va a ir a dar todo su ser, a derramar su alma, a derramar su espíritu y agradecerle a Dios en el momento, decirle, Señor, hasta aquí tú me has ayudado. Hay una palabra en hebreo que dice benecer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Otra situación y otra persona a la que este Tanakh le había dicho que era totalmente desconocida, se refiere a una mujer. Una mujer que no había podido tener hijos, y no le voy a decir el nombre hasta que usted trate de descubrir de quién estoy hablando. ¿Sí? ¿Ya? Esta mujer llegó a llorar y el sacerdote la miró y dijo, está ebria, habla sola, está tomada, ¿sí? Era Ana, ¿verdad? Y Ana pensaba de que ella no iba a tener respuesta de parte de Dios. Pero ¿qué era lo que le impulsaba a pensar eso? Precisamente ese Tanakh. Ya usted dirá, ¿por qué está tan pegado el pastor a ese nombre? Es que, hermanos, hay gobiernos que se radican en nuestra mente, que tratan de manejar nuestros impulsos, nuestras emociones. Son como aquellos virus que entran en las computadoras y empiezan a controlar ciertas áreas del disco duro y empiezan a afectar el desarrollo del trabajo de una computadora. Los que saben de computadora me entienden que usted abre una fotografía, baja una música o cualquier cosa del internet y usted no sabe qué más se está pegando en esos archivos. Especialmente en las imágenes cristianas, cuando tratamos de bajar imágenes para poner acá, hay peligro de que ahí se peguen más virus. Entonces hay cosas de esta vida que aparentemente son buenas, pero tiene que tener usted discernimiento en el espíritu para saber qué hay detrás de eso. ¿Por qué? Porque dice que la palabra que el diablo se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz, ¿sí? Él mismo predica y no se arrepiente, así que va presentando cosas
que parecen muy espirituales, pero hay que tener cuidado porque quizás a través de eso viene a causarle un atraso en su desarrollo, en su carrera como cristiano. Si usted quiere saber acerca de Ana, lo va a encontrar allá en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Y saben, yo no oré a la hora de empezar a tomar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque estuvimos en un momento de adoración y yo creo que cuando uno entra en adoración, sube al monte santo del Señor. Muchas veces empezamos hice una pausa aquí para explicar esto. Empezamos a ver, ¿y será que se va a acordar de esto? ¿Y será que va a decir lo otro? No, muchas veces somos tan metódicos, como decía una palabra al inicio, que tratamos de revisar si el programa está yendo acorde a un estándar que ya conocemos. Delante del Señor tenemos que ser espontáneos, hermanos. Porque cuando se interpone mi raciocinio, empieza a cuadrar y a encauzar a Dios en un espacio donde yo quiero controlar a Dios. Y no se trata de eso. Se trata de que yo me entregue sin reservas para que Dios me ayude a controlar y a vencer precisamente ese tipo de influencia como la de este rey Tanac. Ahora, mi hermano, ahí se habla de 1 Samuel 1:11. Ahí nos va demostrando que ese rey de alguna forma le aconsejaba a Ana diciéndole, ¿sabes qué? A ti Dios no te responde. Tu Dios te ha olvidado. ¿A cuánto les ha pasado eso? Es que estoy pidiendo, mire, por esto, ¿cuántos años? Y no tengo respuesta. Quien se encarga a sembrarle dudas de que Dios no le va a contestar es precisamente ese llamado Dios Tahaná. Acompáñenme al libro de Zacarías en el capítulo 2, versículo 8. Zacarías 2:8. Zacarías 2:8. 2:8 dice así la preciosa palabra del Señor. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones para que os despojaron, porque él que os toca a la niña de su ojo. Si en algún momento ese Tahaná usa personas, influencias de medios o lo que sea para tratar de hacerlo apartar su gozo en el Señor, Dios va a venir a pelear y va a venir como gigante guerrero, así como cantábamos grande y fuerte, a ayudarlo a reconquistar ese territorio que está en su alma, que el enemigo ha estado tratando de arrebatarle, porque él dice que peleará con usted como con gran fuerza, porque él lo cuida y nos ama como a la niña de sus ojos. ¿Cómo podríamos explicar esto? Voy a poner un ejemplo, hermano Sergio, si me permite. Él estaba trabajando ayer en algo así de repente en el campo y empezó la basura y empezó como que el polvo del monte y de repente su ojo está rojo, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir, la niña de su ojo empezó a ser lastimada. Y yo sé que hermano Sergio empezó a tratar de limpiar y rápido a curarse, ¿correcto? Es así como el cuidado tan especial que tiene Dios con nosotros. Usted tiene, para cuidar sus ojos, usted mira, ver un mosco y a la velocidad más fuerte que la luz, usted cierra el ojo, ¿no? Lo cuida. Pues imagínense qué gran cuidado, qué gran estima tiene Dios por nosotros, que está dispuesto a ayudarnos a vencer aquello desconocido que está tratando de enraizarse en nuestra alma y tomar territorio, cosas difíciles de conquistar. Porque de lo desconocido que se radica, usted no va a saber en qué momento eso se va, dice en inglés, va a ser un trigger, se va a disparar para venir a asfixiar su fe. O sea, tenemos que revisar cómo está el territorio de nuestra alma. Josué estaba avanzando hacia Canaán. Y ya les dije, Canaán es un tipo de lo que es conquistar el alma. ¿Está conmigo? ¿De acuerdo? Vamos a avanzar un poquito más. Para conquistar entonces y vencer ese rey, ¿qué es lo que tengo que hacer? Saber que Dios me escucha. Saber que yo no soy ningún desconocido delante de Dios. Saber que Él va a pelear por mí, saber que Él va a tomar su mano de poder y me va a dar su gracia y me va a hacer, como decía David, levantar mesa delante de mis angustiadores, poner aceite en mi cabeza y regocijarme en Él. No dejar que ese Tahaná diga que yo soy un don nadie. Para quien quiera decirlo, el Señor tiene una palabra de poder para decir, este es, como le dijo al Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros. Somos amados para Él. Dice, con lazos de amor te he atraído hacia mí. Vaya conmigo a Salmo 17, versículo 8, por favor. Veamos qué dice la preciosa palabra acá. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo las
sombra de tus alas. ¿A quiénes va a abrigar el Señor bajo sus alas? A aquellos a los que Él conoce, correcto. Él está, dice que como la gallina empolla sus pollitos, ¿no? Él está tirando el abrigo sobre nosotros. Pasando adelante, si usted va en el orden de Josué capítulo 12, versículo 21, ¿verdad? Josué, pongamos nuevamente Joshua 12:21. Usted va a encontrar que existe otro rey que sigue ahí en el orden que se llama Megiddo, ¿correcto? Y quizás en el orden adelante me vaya a saltar un poquito, pero Megiddo tiene un significado también. ¿Sabe cuál es el significado de ese rey? Traducido del hebreo es Megiddo significa duda. Y eso es precisamente lo que viene a conquistar muchas veces en nuestra alma, a radicarse otra vez, como le repito, como un virus que está dispuesto a anular todo lo verdadero de Dios, a anular y quitar que su fe se ponga y que usted quite la mirada del Señor. Ese rey Megiddo tiene que ser derrotado en nuestra alma para quitar y quebrantar toda duda. Porque si hay duda, dice que el que duda es como la hoja que lleva el viento para un lado y para otro, ¿sí? O como las olas del mar que no son estables, sino que está dudando siempre. Ese rey Megiddo, ¿cómo aparece ahí? El 21, veamos, sí, ahí se aparece, ¿correcto? Después de Tanak, el otro es Megiddo. Son palabras que quizás pareciera como que estuviéramos buscándolos técnicamente, pero es que la palabra del Señor, si la dedicamos a saborear, hermano, y la vemos de su original, el hebreo, el arameo o el griego, encontramos profundidades. Por eso el pastor Fausto Mérida, que pasó a la presencia del Señor, él utilizaba mucho esta frase: vayamos a escudriñar las verdades eternas. ¿Por qué? Porque esta palabra no pasa de moda, hermano. Y esa palabra ha tenido cumplimiento en los tiempos antiguos, lo tiene ahora y nos muestra el futuro glorioso que nos espera con Cristo. Entonces, ¿cómo voy a vencer yo la duda? Haciendo que el Señor me ayude a afirmar que yo tengo una vida completa en el Espíritu del Señor, que tengo una vida plena en Él, que Él me ofrece la oportunidad de llegar a una mansión gloriosa. ¿De acuerdo? Está de más repetirles que dijo él: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, ese rey Megiddo es el rey de la duda. ¿Y qué va a hacer la duda? Penetrar su fe. Empezar a lanzarle dardos a que usted no confíe. Y tú crees que Dios te va a responder. Sí, mira cómo te has portado. Mira lo que estabas haciendo. Sí, cualquier cosa. Empieza a lanzar ese rey Megiddo para disminuir su fe. Empieza a crear una especie de corte, empieza a crear una especie de destrucción de la fe, a quitarle crédito a todo lo que Dios está dispuesto a hacer por su vida. Vaya conmigo a Habacuc capítulo 2, versículo 4. El Señor Jesucristo está dispuesto a demostrarnos que Él vino a dar vida, y a dar vida en abundancia. ¿Lo dijo el Señor Jesús, sí o no? Habacuc capítulo 2, verso 4. Habacuc es H-A-B, Habacuc 2:4. Está en los profetas menores, casi al final de los profetas menores, después de Nahum. 2:4 dice así: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El rey Megiddo, al crear duda, empieza a hacer que el alma contaminada no ande rectamente delante del Señor. Pero si esa persona vence a ese rey Megiddo, vence la duda y desarrolla la fe, que es la que viene por el oír la palabra de Dios, entonces va a alcanzar vida, va a tener un espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque la duda viene a cortar la vida del espíritu. Podemos decir que somos cristianos, pero si no hemos conquistado a ese rey Megiddo, estamos caminando prácticamente como que vamos cuesta arriba. No avanzamos. Todo se nos hace difícil. No logramos encontrar ese lugar de remanso, ese lugar de descanso en lo espiritual, sino que estamos siempre atados a que es que será posible. No, mejor no. Somos como aquel
que recibió el talento y lo escondió en la tierra porque pensó que su jefe se iba a enojar con él. O sea, nos atamos, no nos deja avanzar ese rey Megido. Perdón, y precisamente esa era la misión de cada uno de esos reyes, detener el avance del pueblo de Israel para que no llegaran a conquistar la tierra prometida, a llegar a disfrutar de la tierra prometida. Entonces, para nosotros, una vez el llamado es conquistar en nuestra mente a Taanac y derrotar también a Megido. Derrotar al desconocido y derrotar, ¿qué más? La duda que viene a enraizarse. Y si nosotros le damos beneficio de la duda, simplemente terminamos con una gran pérdida. ¿Sabe cuál es esa gran pérdida? Perdemos nuestra fe. Y el que está sin fe queda prácticamente ciego espiritual totalmente. No va a tener avance en su vida. La duda viene a levantarse prácticamente como una muralla, como un tropiezo. ¿Saben? Hubieron unos jóvenes que trajeron a un paralítico hacia el Señor Jesucristo. ¿Qué había delante de ellos? Había una muralla de personas, había una pared grande, había un techo que no podían hacer llegar a aquel joven delante del Señor Jesús. Entonces, ese tipo de rey Megido muchas veces viene a poner murallas, viene a poner tropiezos que no nos dejan ver la mano del Señor moviéndose a nuestro favor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 2, por favor. Rápidamente, Matthew chapter 9, verse 2. Vamos a encontrar algo precioso ahí. Esa duda viene a poner un tropiezo a que no alcancemos el perdón en el Señor. Qué lindo se escucha el silencio en este lugar, hermanos. Ese silencio es precioso. Amén. Es que ustedes se lo tomaron bien literal, ¿verdad? Cuando dije, calle delante de Dios toda la tierra. ¿Y por qué no se calla el pastor? Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue el detalle del momento cuando él le habló. Pero ¿qué hubo antes de ese momento? Había mucha gente alrededor, ellos no podían entrar, no podían llevar, pero más sin embargo lograron vencer la muralla. ¿A quién vencieron ahí? A la duda. ¿Será que vamos a poder alcanzar a llegar? ¿Será que aguantamos? Es que está muy pesado, hermano. ¿Cómo te vamos a hacer subir al techo? Y al final ellos vencieron, ¿sí? Rompieron el techo, ¿o cómo fue? Corríjame si estoy equivocado. Y lograron hacer que aquel hombre alcanzara el perdón. Entonces, usted y yo, cuando vencemos la duda, damos paso a ese momento glorioso de decir y de recibir cuando el Señor dice, te he perdonado. ¿Ya? Cuando Él viene a decir, confesemos nuestros pecados delante de Él, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Otra situación es esta. La duda viene a evitar que podamos ver los prodigios de Dios en nuestra vida. O sea, hace un corte, ¿sí? Hace un corte. Entonces, hace una manera de que no nos deja ver más allá. Mateo 14, 31, por favor, de un salto rápido ahí. Matthew 14, 31. Dice así, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda corta la visión. No nos deja ver que el Señor está listo para extender su mano para levantarnos. Que Él ya ha abierto un camino por el cual debemos de recorrer. ¿Sí? De saber que el Señor abre y prepara senda derecha para nuestros pies. Que como dice Isaías 41, 10 o 41, 13, si no mal recuerdo, dice que el Señor hace caminos aún en medio, 43, 18, perdón, Isaías 43, 18, hace caminos aún en medio del desierto y ríos en medio de la soledad. Pero muchas veces ahí está la solución del Señor delante de nosotros, pero debido a que ese Megido está ejerciendo duda en nuestra alma, no somos capaces de ver que Él ya ha puesto la solución. El atraso no está en que el Señor envíe la respuesta a nosotros. El atraso está en que nosotros no vemos prontamente que el Señor ya respondió. ¿Sí? Clama a mí, dice el versículo, ¿no? Y yo te responderé ¿con qué? Con cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera te imaginas o conoces, ¿verdad? Entonces la duda, ese rey Megido, lo que busca también es impulsar a que no se le sirva a Dios.
¿Para qué vas a estar sirviendo en esa iglesia? Mira tan poquitos que son. Ni gracias te dicen cuando los saludas. Ni te saludan siquiera. O sea, empieza a poner dudas. ¿Para qué voy a servir? No, mejor sigo así como estoy y me alejo y me refugio en mis propias cosas y me evito el conflicto. Pero ¿saben una cosa? La duda viene a causar que nosotros prácticamente tomemos un carácter pasivo. Mas sin embargo el Señor Jesucristo no tomó un carácter pasivo. Él fue violento a la hora de venir a cumplir su misión a esta tierra y murió de una forma bien violenta. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿por qué hemos de sentirnos cuando alguien no nos corresponde en el trato que le damos como cristianos? Usted sirva al Señor, no está agradando al ojo del hombre, usted está agradando a su Padre Celestial, ¿sí? Usted a Él es el que va a agradar, porque a Él es el que le va a dar cuentas. No va a venir a decir, a llamar, ¿verdad que usted me miró como yo servía a la iglesia? A ver qué hermana, usted también me miró que yo traía flores o yo que hacía esto. No, el Señor lleva cuenta de cada una de nuestras obras y Él sabe galardonar a cada quien según sea ¿qué? Su obra. Entonces, olvídese, deshaga de ese rey mellido y usted diga, yo voy a servir activo al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo. Ese rey mellido viene y a decirnos, ¿sabes qué? Revélate contra el pastor, ese señor o ese quien esté al frente está diciendo que trabajen, que hagan esto. No, o sea, en alguna manera ese rey mellido también causa una especie de rebelión, de violencia. Pero si usted va a Romanos capítulo 5, versículo 1, usted va a encontrar algo que es un antídoto precisamente a lo que ese mellido trata de hacer. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué es lo contrario a tener paz? Cuando hay conflicto, cuando hay violencia, ¿correcto? Entonces, si ese rey mellido ha causado duda, ha sembrado duda en su mente, en su alma, está creando una distorsión, está creando una actitud violenta y no hay paz. Pero más sin embargo, la fe que viene a vencer toda duda, le permite entrar en el ambiente y la atmósfera de paz, porque dice, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo va a vencer usted al tal mellido? Diciéndole, ¿sabes qué? Duda, no tienes espacio en mi alma. ¿Por qué? Porque yo tengo fe en el Hijo de Dios, aquel que dio su vida y me salvó, y sé que un día cuando muera me resucitará de los muertos y si estoy vivo me tomará con él. Usted tiene que declarar esa palabra del Señor todos los días, hermano, porque para encajar en esa palabra que dice justificados, ¿qué significa? Ya el mellido ya no le está poniendo duda diciéndole que usted es un perdedor, de que usted es un pecador, sino que usted ya pasó a un nuevo nivel, está en un nuevo estatus. Ya no se le ve como en el lugar de los condenados, sino en aquellos que fueron justificados, que a través de Cristo fue pagada su culpa, fue pagada su pena, y usted ahora entra en comunión a estar en paz con Dios. Vence al violento mellido que trata de ponerle duda en su alma. ¿Por qué? Porque la duda tiene otro factor bien tremendo, hermano. ¿Sabe qué hace la duda? Divide. Cuando usted va a hacer un proyecto, sea donde sea, en el grupo que sea, pero si alguien de los que están dentro del proyecto está dudando, lo mejor es decirle, ¿sabes qué? Quédate atrás. ¿A quién fue a quien el Señor le dijo, regresa a aquellos que están de corazón desválido, o como se dice, a los que están, no sé, agobiados, no los traigas contigo? ¿Fue a Gedeón o fue a Jehú? Corríjame. ¿Qué hizo Dios regresar de 30,000 hombres y solamente se quedaron como 10,000? ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando dentro de un grupo vamos a hacer algo para el Señor y hay duda, lo mejor es sacar al dudoso del camino. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa en el ejército. Si va un soldado que va lastimado o un soldado que está enojado contra su sargento, lo mejor es decirle, ¿sabes qué? Te quedas allá, guardadito, porque aquel puede ser un peligro en el caminar en la batalla. ¿Ya? Vean, no sé si me estoy dando a entender, pero si usted va conmigo a Efesios 4:13, ¿qué nos dice? Va a encontrar que cuando no hay unidad es porque ese señor mellido que está tratando de ganar terreno no solo en un alma, en el alma de todos. Y usted dirá, cancelo y reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Efesios, ¿qué le dije? 4:13.
Dice así la preciosa palabra del Señor. Gloria al Señor. 4:13. Está hablando de que tenemos que mantener esa unidad nosotros. 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Precisamente estos versículos vuelven a recalcar la palabra fe, porque la fe es la que mata la duda. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿qué es lo que va a hacer que no alcancemos esa unidad? Aquello que va a estar tratando de poner y crear divisiones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de nosotros como iglesia. Aquello que va a venir a causar murmuraciones, discordias, resentimientos, eso es causado precisamente por ese rey Megiddo. ¿Por qué? Porque ha venido a sembrar duda, viene a ponernos en contra unos con otros. Dejemos en paz ya a Megiddo y pasemos al siguiente. Versículo 22, por favor. Joshua 21, o no sé si está en el mismo. Regresemos a Josué 12, rápidamente para ver quién sigue ahí. Les estamos dando mucho crédito a estos reyes, pero es que el deseo mío es que analicemos que esas situaciones necesitamos vencerlas, hermanos. Miren, hay un rey llamado que sigue ahí, llamado Sedes. ¿Estará ahí? Siga el siguiente versículo, por favor, señorita. El 22, 12:22. ¿Estamos? El rey Sedes. Hasta ahí queremos. ¿Sabe qué significa Sedes? Como que si viniera a dar la intención de la palabra ceder o conceder, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Es raro que signifique lugar sagrado. Es raro que signifique santuario. Pero hay que analizar qué tipo de santuario o qué tipo de lugar sagrado. Acuérdense que los dioses que adoraban esos reyes no eran dioses que le daban honra al Señor, prácticamente eran ídolos. Eran lugares sagrados que se montaban en los montes alrededor, a través del monte Carmelo, al Sinaí, y toda la ruta que tenían que pasar el pueblo de Israel. Quiere decir que así como el pueblo de Israel iba a conquistar y avanzar hacia Canaán, así el cristiano también lleva muchas distracciones en su camino y puede hacer de que se le atraviesen situaciones que aparentemente son sagradas, que aparentemente son un santuario, pero realmente están siendo utilizadas para adorar aquello que no es verdadero. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo vino a una ciudad y empezó a hablar acerca de derribar ese tipo de altares. Usted va a encontrar, si va conmigo al libro de Hechos, capítulo 19, del versículo 26 en adelante, que cuando Pablo llegó a esa ciudad, ¿sabe qué pasó? El pueblo de Éfeso se rebeló. ¿Por qué? Porque ellos pelearon debido a que la palabra que Pablo trajo iba en contra del principio de adorar a una tal Diana. ¿Va a creer usted que si usted lee esos versículos, Hechos 19 del 26 al 28, hubo un momento que por más de una hora la gente empezó a gritar, Diana de los Éfesos, Diana de los Éfesos, porque estaban tan metidos dentro de ese rey Sedes, sentían ellos que su santuario era adorar a ese falso dios, a esa tal Diana. Entonces, hay que saber qué se está queriendo erradicar en nuestra alma, que nos da, así entre comillas, un lugar sagrado o algo que signifique santuario. Hay que saber determinadamente qué se está estableciendo de ahí, porque de ahí es donde surge que el cristiano empiece a adorar dioses falsos. Dioses falsos en la cuestión de deseo, economía, casa, carro, ropa, relojes, o como quiera decirle. Yo no voy en contra de lo que usted esté vestido hoy día, hermano. Vengo a decir que internamente dentro del alma del cristiano tenemos que saber vencer aquellas cosas que aparentemente toman una especie de santidad de lugar sagrado, pero que realmente no están adorando al Señor. Sino que nosotros tenemos que ser como Pablo, venir a causar revolución, como dicen en Perú, digo en Puerto Rico, revolú, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se presenta la verdadera adoración al Señor, se incita la ira de los enemigos. Si esta iglesia no levanta sus manos, si esta iglesia no adora al Señor con fervor, Satanás está contento. Pero si esta iglesia empieza a andar en el Espíritu y a fluir en el fuego del Señor, le aseguro que se nos levantan hasta los perros de los vecinos. No que el vecino sea perro, sino que me refiero que se van a levantar las personas contra nosotros. ¿Sí me entiende? ¿Ya?
Eso quiere decir que así como Pablo llegó a Éfeso, es que leámoslo para que entendamos bien. Usted dirá, el pastor solo está ahí cantinflando o cantinfleando, tratando de llenar el tiempo en esta prédica. No, yo estoy hablando de algo real que pasó. Libro de Éfesos, ¿qué fue el que le Hechos 19, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó en esa ciudad? Vea usted la relación que nos habla acá. 19:26, yo no sé. Quiero que me regale más tiempo, por favor. 19:26. Dice así. Pablo llegó ahí a Éfeso. Y lo que sucedió fue lo siguiente. 19:26. ¿Estoy en el versículo correcto? Sí. Amén. Pero veis que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, Pablo estaba diciendo y hablando de que ese tipo de ídolos eran dioses falsos, ¿correcto? Si yo voy un poquito más atrás, dice así en el capítulo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio, y mire cómo lo relaciona la palabra, no pequeño, acerca del camino. ¿De qué camino? Del camino de la fe, del camino de la verdad en Cristo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Aquí la manera de decirlo es diferente, no dice no pequeño, no poca ganancia. ¿Qué entendemos por eso? Que les estaba llenando los bolsillos de dinero a los artífices. La gente hacía estructuras de los templos de Diana y vendía. Como cuando usted va a alguna feria, a algún lugar que le empiezan a vender collares y adornos. Pues así lo hacía este hombre, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, se formó la unión, la sociedad de trabajadores de los artífices, y le dijeron, señores, ese señor Pablo nos viene a quitar la comida porque está hablando en contra de esto que estamos haciendo para vender. Y si la gente le va a creer, ya no vamos a poder comer, decían, ya no vamos a vender nuestros adornos, esos templecillos que hacían. Entonces dice acá, y dijo, varones, sabéis que este oficio obtenemos, de ese oficio obtenemos nuestra riqueza. ¿Se da cuenta cómo el enemigo se organiza para oponerse a la verdad? Pablo llegó a decir, el Dios de este siglo ha venido a cegar el entendimiento de muchos para que no les alumbre la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Por qué lo decía? Porque lo pudo experimentar ahí en Éfeso. Y ahí sigue entonces el 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Para ellos creían que era persuasión, pero para nosotros sabemos que era el poder del Espíritu Santo abriendo las mentes y los corazones para sembrar la preciosa semilla, la palabra del Señor. Amén. Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligros de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, o sea, ahí les empezaron a tocar el ego a la gente. Miren, nuestro negocio está bien, pero ahora está yéndose contra la gran diosa Diana. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue incitar. Por eso es que la religión que no es relación con el Señor, lo que viene a causar es fanatismo, viene a causar es perdición, viene a hacer que la gente crea que está adorando algo verdadero, pero está yendo tras situaciones falsas. En mi país se hacen muchas romerías cada año para la época de Semana Santa. La gente termina con las rodillas reventadas, la gente va con hambre, no importa todo lo que se sacrifiquen, porque la iglesia, la grandota, no digo el nombre como exacto como es, esa iglesia está presentando una especie de rey Ceres dentro de las almas de este mundo. Está presentando algo como sagrado y venden cosas, no sé si decirlo más, pero sí, no importa. Venden que agua bendita, que las piedras del Jordán, que pedacitos de la cruz de Cristo, que un pedazo del manto sagrado. O sea, empiezan a presentar cosas como sagradas, como santuario. Y nosotros tenemos que venir con la palabra del Señor, así como lo hizo Pablo, a ir en contra de aquello que se opone realmente a la adoración pura y santa al Señor. Amén. Entonces, estos venían y dijeron, se nos está yendo el negocio al suelo. ¿Qué vamos a hacer? Como siempre, la traición, ¿no? Fueron a incitar al pueblo. ¿Qué dice acá más adelante? Nuestro negocio se va a ir abajo y va a venir a desacreditar también el templo de la gran diosa Diana, para que sea estimado en nada.
y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, adelante sigue diciendo, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y además sigue, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco y narra todo lo que pasaron. Pero usted se da cuenta que cuando usted empieza a luchar dentro de su propia alma, empieza a desenraizar cosas que le fueron injertadas en su niñez debido a que quizás sus padres iban siguiendo una supuesta lugar sagrado o santuario. Y muchos dicen, yo no me salgo de aquí porque estoy traicionando a mis padres, estoy traicionando la tradición. Sin embargo, Dios dice que Él nos viene a ser libres a través del Señor Jesucristo. Muchos no quieren renunciar a sus raíces de la iglesia La Grandota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen, no, ahí nació mi mamá, ahí murió, yo también voy a morir ahí. Acepte a Cristo, Él fue el que se entregó en la cruz del Calvario. Sí, pero yo tengo que hacer esto, tengo que hacer todos estos rituales, porque así me lo enseñaron. Eso es tener un falso santuario dentro de sí. Eso es dejar que ese rey Cedes esté causando que usted no adore al Señor con un corazón libre. ¿Por qué? ¿Por qué se enoja la gente cuando uno le habla de la verdad de Cristo? ¿Cómo reacciona? En la calle, si usted le habla a alguien de la iglesia de esa La Grandota, es capaz que hasta le quiera pegar. Reaccionan con ira, reaccionan con fuerza, ¿sí? No hable mal de la santa iglesia esta, no hable mal de esto, ¿sí? Así reaccionaron allá en Éfeso. Mi hermano, tenemos que vencer a quienes dijimos ya, 3, faltan 2, ya me pasé el tiempo. Tanak, a Megiddo y a Cedes. ¿Qué significa Tanak? Aquello que es desconocido y que quiere hacerme desconocido delante de Dios. ¿Qué significa Megiddo? Aquel que siembra duda y quiere destruir mi fe. Y crea divisiones y corta y pone murallas también para que yo no pueda ver la mano de Dios obrando. ¿Qué significa Cedes? Aquello que me da la apariencia de que hay un lugar sagrado, que hay un santuario, pero que realmente no está adorando al Dios verdadero. Pues rápidamente, y en este quería detenerme más, pero bendito Dios. Siguiente, por favor, que sigue 12:22 de Josué, Joshua 22. Usted va a ver esto, hermano. Hay un siguiente nombre ahí que se llama Jocnián. Ese Jocnián, ese rey Jocnián que aparece ahí, estaba en el monte Carmelo. Esto va a hablar de algo que significa poseído por el pueblo. Está hablando de algo de que influencia, que crea una cierta, no puedo decir deidad, sino que una cierta presión, una cierta influencia que viene a cautivar la mente del que aún ya es cristiano, pero se deja influenciar. Hay una situación de discordia entre términos acerca de si el cristiano podía ser poseído o no. ¿Sí? Hay un hilo ahí tan pequeño, porque usted puede haber sido rescatado por el Señor Jesucristo, pero si usted no está dejando que el Señor limpie y le ayude a derrotar a esos reyes que mencioné, si usted está dejándose manipular por ser desconocido delante de Dios, de no abrir sus labios, de que no sea conocida delante de Dios su alabanza, su gratitud, usted de alguna forma tiene una posesión. No le estoy hablando de demonio en sí, pero sí está cediendo territorio a ese tipo de reyes. Si usted está dejando que la duda invada su vida, de alguna forma está bajo una posesión. Pero este otro rey, Jocnián, habla de una situación titulada poseído por el pueblo. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es hacer que el Hijo de Dios no se sienta libre para adorar. ¿Por qué? Porque ese precisamente va a crear ideas y va a crear raíces de amargura, de duda, de enojo, de ira, de contienda y hasta de manipulación. Va a condicionar el perdón entre los hijos de Dios para que si voy a ser perdonado, ¿qué me va a dar Dios a cambio? ¿Sí? Esa es la manipulación que crea ese tipo de Dios. Y espero que eso no se esté dando entre hermanos, entre hijos, padres o incluso entre esposos. Aquí, ok, yo te perdono, pero ¿sabes qué? ¿Cuánto te va a costar? ¿Ya? Para que el Señor nos perdonara, ¿sabe qué le costó? Le costó la sangre del justo por los injustos, la sangre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo pagó todo. Pero entonces yo tengo que venir
a desadaptarme de esa posesión, a deshacerme de ese tipo de presión del Jocmeán, para que yo pueda entender que debo de ser dominado por una sola pasión, dominado por la pasión de buscar y escudriñar la palabra del Señor para derrotar cualquier tipo de posesión que el enemigo quiera hacer territorial de mi mente, territorial de mi alma. Tengo que dejar que la palabra venga de una manera a tomar todo el sentido de mi vida. ¿Sabe por qué? Usted va a encontrar un ejemplo. Cuando yo no permito que la palabra gobierne mi vida y que quiera yo hacer las cosas a mi capricho, vengo a caer como aquel rey Saúl. Ellos tuvieron una guerra y él se adelantó. No esperó que fueran los sacerdotes que presentaran oficio, sino que fue y creó un culto. Eso se le podría decir un culto falso. El Señor tenía en ese tiempo a sus líderes, a los sacerdotes, la tribu de Leví, específicamente para que ellos fueran los que presentaran el culto al Señor. Vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 13, versículos 9 y 11. Muchas veces, el cristiano puede hacer que haga cosas que suenan como que son espirituales, pero hay que saber si realmente fueron impulsadas o motivadas por el Señor, o simplemente es 1 Samuel chapter 13, verse 9 y 11. ¿Ok? 1 Samuel 13, verso 9 dice así: Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Quién era Saúl? Él era el rey, él no era el sacerdote. Quien tenía que haberlo hecho era el sacerdote, ¿sí? Eso fue motivado, ¿por qué? Porque el tal Jocmeán le poseyó y le hizo presentar algo, se dejó dominar por una idea o por una pasión equivocada y no dejó que se siguiera el orden que el Señor establece para adorarle. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Aquí hay un detalle, hermanos. Muchas veces humanamente nos desesperamos porque no vemos la respuesta pronto y queremos hacer las cosas a nuestro capricho, a nuestro sabor y antojo. Y entonces tratamos de hacer mover la mano de Dios cuando todavía no es el tiempo. Acuérdense que el Señor conoce nuestros tiempos, Él conoce las sazones de nuestros tiempos y Él a su tiempo nos dará la respuesta que corresponda, ¿sí? Que sea propicia a nuestra necesidad, a nuestro propósito, al propósito de Él, perdón. Y entonces así fue como pasó con Saúl. Quiso mover rápidamente. Él dentro de sí sentía que se estaba quedando sin reinado. Sus hombres estaban siendo perseguidos. Y así que él no esperó a que fuera el sacerdote a presentar la ofrenda, sino él mismo se tomó y poseyó aquella idea, aquella pasión de hacerlo a su modo. ¿Y qué pasa? Muchas veces tenemos que tener cuidado con esto. Y voy a ser enfático en ese sentido. Ahora tu energía, al rato viene una actividad bonita, ya puedes gritar todo lo que quieras. No, hermano. Tenemos que tener libertad porque el Señor dice que si el Hijo libertades, ¿seréis qué? Verdaderamente libres, y que el Espíritu de Dios viene a darnos libertad. Amén. Entonces, debo de dejar que el Espíritu Santo me ayude a sentir ese redarguir, porque el apóstol, el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo vendrá a convencer al mundo de pecado. Cuando uno predica, no es el que predica el que convence a las personas, sino que es el Espíritu Santo el que trabaja internamente dentro de cada uno. Y si ese es el momento en que esa persona se va a entregar a Cristo, el hermano Paul Washer dijo en un momento, aunque tenga un soldado parado ahí bien armado y le diga no se levanta de aquí, si el Espíritu Santo ya lo contristó, ya lo redargulló y ya lo hizo sentirse culpable, ese hombre o esa mujer se va a levantar y decir yo quiero recibir a Cristo. Entonces, hagamos esto, hermano. Venzamos a ese tal rey Dor. No dejemos de que nos venga a crear una falsa apariencia de morada del Espíritu Santo, sino que vengamos a estar en la plenitud del gozo del Señor, donde entremos y salgamos de nuestra alma y decir, alma, estás segura con Cristo. ¿Sí? Alma, tú estás bien. Vamos para arriba con Cristo, como dicen en Puerto Rico, de aquí para el cielo. El último, hermano, ya
Yo me pasé el día de hoy. ¿Me lo cobra después, por favor? ¿Sí? ¿Ya? Es que no puedo dejar a este rey que se vaya tranquilo. El rey Goim. ¿Dónde está el otro? Se los pasó. Bendito Dios. ¿Sabe? Ese rey es aquel que trata de gobernar a los que gobiernan la tierra. Es aquel que gobierna a través del pecado. Es el que más se asemeja al Dios de este siglo, que es Satanás. ¿Sí? Es aquel que busca prácticamente quitarle toda razón a la palabra del Señor. Simplemente es aquel que hace que la conciencia del hombre esté cauterizada y ya no sienta ninguna pena, ninguna duda, sino que haga las cosas normalmente. Vayamos a Romanos capítulo 7, verso 24 y cerramos por acá. Yo quisiera que alguien me hiciera un resumen de todo lo que se predicó el día de hoy. Ya se pusieron más serios ahora. Romanos, ¿qué le dije? 7, 24, ¿verdad? Mientras lo vamos encontrando, vamos a ser conocidos delante del Señor, vamos a aumentar nuestra fe, no vamos a dejar que nada nos divida, amén. Vamos a conquistar territorios, a poner un santuario eficaz para el Señor y vamos a, ¿qué más era el último que estábamos hablando? A no dejar que nos posean y nos den una falsa apariencia de morada del Espíritu Santo, sino a vivir dentro del fuego del Espíritu Santo del Señor, amén. Romanos 7, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Es lo que dice? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que el cuerpo del ser humano se encuentre cautivo? Una sola palabra, el pecado. Eso es lo que viene a cautivar al ser humano y no le deja sentirse libre. ¿Por qué? Porque el pecado produce culpa y la culpa produce condenación. Entonces crea una cárcel. Y Pablo decía, ay de mí. ¿Por qué? Porque Pablo, como usted y yo, hermano, 24/7 se enfrentaba a las tentaciones de su cuerpo. Por ahí decían de que Pablo tenía ciertas cosas en su cuerpo y por eso es que hablaba del aguijón. Algunos dicen que tenía la nariz muy grande, otros dicen que tenía las piernas un poco así encorvadas. En fin, como quiera, pero él no se estaba refiriendo a sus deficiencias físicas, sino que se estaba refiriendo a que este cuerpo, como decía un abuelito, esta carne, se jalaba los cachetes, esta carne es la que muchas veces nos pone en contra de la voluntad de Dios. Por eso le decía, ay de mí. ¿Qué significa ese ay de mí? Miserable de mí. Algunas versiones lo dicen así claramente, ay de mí. ¿Qué es sentirse en una situación miserable? ¿Qué será? Sentir que prácticamente no que no valga nada, sino que qué gran pena, ¿no? Teniendo la oportunidad de disfrutar de la plenitud de vida en Cristo, dejo que mis pasiones, que mis pensamientos me arrastren y cometa aquello que no debo de hacer. Porque Pablo en algún momento advierte, dice, ay de mí que habiendo sido heraldo, alguien que compartía la palabra para otros, en algún momento me descuide, resbale y caiga. Por eso Pablo al final también de su vida dice, mira que nadie tome tu corona. Que nadie venga a obstruir tu avanzar, que nadie venga a dominar tu mente, tu cuerpo, tu alma, sino que vengas tú a entregarte en plenitud a Cristo, que vengamos a conocerle más y más. Vaya cerrando sus ojitos, hermano. Señor, quiero ser conocido por ti. Quiero que me conozcas, Señor, que entres en lo privado de mi habitación, Padre Santo, que me ayudes a escudriñar dentro de mi alma, qué cosas se han ido erradicando ahí, qué cosas se han ido enraizando. Que una a una, Señor amado, me ayudes a ir limpiando para que cada día pueda consagrarme más a ti. Quita, Señor amado, quita toda duda, Padre Celestial. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, Papito lindo. Quita toda muralla, toda división que el enemigo haya querido levantar entre nosotros. Y que sea tu palabra preciosa prevaleciendo, Señor, fortaleciendo a tus hijos para vencer todo ese tipo de gobiernos que simbólicamente se relacionan con esos reyes que venció Josué, Señor. Pero que podamos saber que tú eres el Dios que domina nuestra mente y que es aquel que nos dice, no nos has dado espíritu de temor, sino que un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que sepamos realmente que somos morada de tu Espíritu Santo, que lo apreciemos, que vivamos con Él 24/7, Señor,
que quitemos toda religiosidad de nuestra vida, de nuestra mente, Señor, que nuestro andar delante de ti sea grato. Que concluyamos diciendo siempre, sean gratos delante de ti, Señor, la meditación, mi corazón y los dichos de mi boca. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios te los bendiga, hermanos. Amén. Qué bonita palabra del Señor. ¿Cuántos estamos en victoria? ¿Cuánto entendimos? ¿Cuánto de nosotros comprendimos lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está enseñando con su palabra? Mira, hermanos, hay dardos penetrantes que penetran 24/7, 365 días. Y dardos que se traducen en espíritus. Ahora entiendo el de duda, el de sembrarnos discordia. Dardos que se convierten en dardos espirituales que atraviesan. Y es menester de la iglesia orar para que ningún dardo que el enemigo mande, usando inclusive a los que están cerca de ti, penetre. Amén. Es menester de la iglesia orar. Ahora entiendo por qué son dardos y por qué son espíritus fuertes. ¿Sabe por qué? Porque los envía un rey. Aquel pastor nos enseñó que no lo envía una persona común y corriente, un rey del ejército de maldad del enemigo. Un rey fuerte envía para que confunda a su pueblo en este momento, en este tiempo, en esta temporada. Pero en el nombre de Jesús somos victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que percibir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay que darnos cuenta y echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, cubra a tu iglesia, amado Dios. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Ningún dardo, Padre Santo, penetrará, Señor, nuestra vida. Y si es que así fuera, lo echamos fuera y lo sacamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos libertad, declaramos victoria en nuestras vidas, Padre. Tú nos has dado la fuerza y la fortaleza para salir adelante. Ayúdanos, Señor, a encontrar, Señor, esos dardos y a darnos cuenta que no viene, que no proviene de ti, amado Dios. Ayúdanos a reprenderlo, rechazarlo en el nombre que es sobre todo nombre. Oh Dios de gloria, gracias por tu palabra, porque siempre hablas a tiempo. No te equivocas. Siempre hablas a tiempo. Gracias por este culto. Gracias por tus hijos. Gracias por tus hijas. Gracias por los niños. Sabemos que retornaremos a la casa, Señor, la próxima semana. Y acá estaremos, Señor, si Jesucristo, que si tu hijo no ha venido, la iglesia nuevamente se reunirá acá, Señor. Gracias te damos, Cristo de gloria. La iglesia está en victoria y dice, Amén. el 8 tenemos el evangelismo en el parque.